en la microclase de hoy abordaremos el tema de diferencia entre epidemia y pandemia. El objetivo de esta microclase es identificar aquellas características que van a diferenciar a una epidemia de una pandemia mediante un mapa conceptual. Yo posteriormente les estaré proporcionando dicho mapa. Ahora, antes de comenzar con los temas, me gustaría hacer una dinámica en comentarios. Me tienen que responder si el caso número 1 representa una epidemia o una pandemia, o el caso número 2 representa una epidemia o una pandemia. Pero vamos a leer los casos para saber de qué nos están hablando. El primero dice, se ha descubierto una nueva enfermedad altamente contagiosa que ha afectado a países como Kenia, Japón, Alemania, Brasil y Australia. Mientras que el segundo caso nos dice que el día 31 de marzo se descubrió una nueva enfermedad en Oaxaca. Hasta el día de hoy se han reportado 125 casos. Ese es el momento de comentar. Después de haber comentado, ahora sí vamos a abordar los temas. La diferencia entre una epidemia o una pandemia, de acuerdo a información de Gloria Hernández en el año de 2015, nos define a una epidemia como la ocurrencia de una enfermedad dentro de un lugar geográfico, cuyas características son que afecta a un número superior de individuos en un transcurso de tiempo, mientras que la pandemia es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a países y a continentes, cuyas características son el alto grado de infectabilidad y su fácil traslado de un sector geográfico a otro. Un ejemplo muy claro de epidemia y de pandemia es la enfermedad que estamos viviendo actualmente, cuyo empezó siendo una epidemia a pasar ya a considerarse como una pandemia como tal. Inició en un área geográfica determinada, que fue China. Afectó a un número elevado de individuos, más de lo que se esperaba, en un transcurso de tiempo, pero luego se consideró como una pandemia, ya que empezó a afectar a países y a continentes, como el caso de nosotros, que nos encontramos en el continente americano, cuyas características está el alto grado de infectabilidad y su fácil traslado de un sector geográfico a otro. Es decir, una persona que viajó a China, contrajo la enfermedad, al momento de regresar a su respectivo país de origen, pues ya era portador de la enfermedad y fue fácil su traslado de un sector geográfico a otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia exacta de una epidemia de una pandemia? Es que la epidemia se mantiene en un lugar geográfico, aún no ha logrado afectar a otros países, mientras que las pandemias, esa misma epidemia sale y empieza a afectar a otros países y a otros continentes, es cuando ya se va a catalogar como una pandemia como tal. Espero que hasta este momento los conceptos hayan quedado más claros, sepan identificar a una epidemia de una pandemia, y a modo de conclusión estaremos retomando y dando las respuestas correctas a los dos casos anteriores, con la explicación que le corresponde. Bueno, pues ahora vamos a dar las respuestas correctas a los casos. El primer caso nos decía que se ha descubierto una nueva enfermedad altamente contagiosa que ha afectado a países como Kenia, Japón, Alemania, Brasil y Australia. La respuesta correcta a este caso es pandemia, pero ¿qué es una pandemia? Porque si recordamos la definición de pandemia, nos dice que es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a países y a continentes. Y la palabra clave aquí está, altamente contagiosa, que afecta a países y a continentes. Si somos muy observadores, nos daremos cuenta que estos países pertenecen a continentes diferentes. En el caso de Japón, está en Asia, Alemania en Europa, Brasil en América, Australia en Oceanía y Kenia en África. Por lo tanto, esta enfermedad nueva que nos dice que ha sido descubierta es o ya se ha propagado muy fácilmente. Por lo tanto, esto es una pandemia. El siguiente caso nos dice,
El día 31 de marzo se descubrió una nueva enfermedad en Oaxaca. Hasta el día de hoy se han reportado 125 casos. La respuesta correcta es una epidemia, debido a que se encuentra en un lugar geográfico, como nos dice la definición de epidemia. Acá nos dicen que se encuentra en Oaxaca, no nos dicen que ha afectado a otros países, solamente nos dicen que está en Oaxaca o fue descubierto en Oaxaca. ¿Sí? Aún se mantiene en su lugar geográfico. Y desde el día 31 hasta el día de hoy se han reportado 125 casos. Si recordamos las características de una epidemia, nos dice que hay un aumento de infectados, o sea, que afecta a individuos muy superior a lo esperado. Por lo tanto, se han reportado 125 casos, es decir, hay un incremento en personas afectadas en un lapso de tiempo. Espero que estos dos conceptos hayan quedado aún más claros, los hayan comprendido y nos estaremos viendo muy pronto.